¿Sabías que las historias más antiguas pueden revelar verdades sorprendentes sobre los problemas más modernos? En un mundo donde los conflictos parecen no tener solución, las tierras sagradas de Israel y Palestina han sido escenario de tensiones que han marcado la historia. Pero, ¿y si las respuestas estuvieran escondidas en los textos más antiguos? ¿Qué lecciones pueden enseñarnos las transgresiones del pueblo de Israel registradas en la Biblia? Hoy, vamos a explorar algunos de los momentos más impactantes y controversiales de la historia de Israel, desde la idolatría al pie del monte Sinaí, hasta la lucha de Sansón con sus propias debilidades, y cómo estas historias se conectan con los conflictos y desafíos actuales. Pero no solo eso, al final de este vídeo, te revelaré una poderosa enseñanza que podría cambiar la manera en que entendemos la redención y la reconciliación en nuestro mundo. Quédate con nosotros, porque lo que descubrirás hoy podría transformar la forma en que ves no solo el pasado, sino también el presente y el futuro. Comencemos. Imagina estar al pie de una montaña, viendo cómo un líder se aleja para recibir las instrucciones divinas que guiarán a toda una nación. Esa fue la situación del pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, mientras Moisés subía para encontrarse con Dios y recibir los 10 mandamientos. Pero la impaciencia comenzó a extenderse como una llama en un campo seco. ¿Cuánto tiempo más tardaría? ¿Acaso los había abandonado? Y entonces, en ese vacío de incertidumbre, ocurrió algo impactante. El pueblo, liderado por Aarón, tomó una decisión que cambiaría su historia para siempre. Reunieron sus joyas de oro, fundieron el metal y crearon un becerro de oro. Un ídolo tangible, visible, que representaba la seguridad que anhelaban. Pero en esa acción traicionaron la alianza que acababan de establecer con el Dios que los había liberado de Egipto. Este acto no era solo una falta de fe, era una rebelión contra el Dios que los había cuidado, guiado y protegido. La reacción de Dios fue inmediata y severa. Desde la cima del monte, declaró su intención de destruir a todo el pueblo y comenzar de nuevo con Moisés. Fue en ese momento que Moisés, en un acto de intercesión extraordinaria, suplicó a Dios por misericordia. Recordó las promesas hechas a los patriarcas, argumentando que la destrucción del pueblo sería malinterpretada por las naciones vecinas. Y aunque Dios cedió, la justicia no podía ser ignorada. Cuando Moisés descendió, rompió las tablas de los mandamientos en un acto simbólico que reflejaba la ruptura de la alianza. Confrontó a Aarón, quien trató de justificar sus acciones, y luego lideró un castigo severo contra los responsables directos. La tribu de Leví se puso de su lado, y el orden fue restaurado, pero no sin un precio alto. La idolatría dejó una marca imborrable en la historia de Israel. El becerro de oro es un recordatorio sombrío del peligro de ponernos la confianza en lo visible y pasajero, olvidando lo trascendente. Es como construir un castillo de arena en la orilla del mar. Por un momento parece sólido, pero inevitablemente será arrasado por las olas. Esta historia nos enseña la importancia de la paciencia, la fidelidad y la confianza en los planes de Dios, incluso cuando no entendemos su tiempo o su forma de actuar. Después de conquistar la tierra prometida, el pueblo de Israel entró en un periodo de caos y desobediencia. Esta era, conocida como el tiempo de los jueces, es un reflejo de los altibajos en la relación del pueblo con Dios. Era un ciclo repetitivo y trágico. El pueblo se alejaba de Dios, caía en opresión bajo naciones extranjeras, clamaba por liberación, y Dios, en su misericordia, levantaba jueces para guiarlos y rescatarlos. Pero la paz nunca duraba mucho, porque pronto volvían a sus malos caminos. Uno de los episodios más notables de este periodo es la historia de Sansón y Dalila. Sansón, desde su nacimiento, fue consagrado como nazareo, alguien apartado para un propósito especial bajo la dirección de Dios. Era conocido por su fuerza sobrehumana, un don que simbolizaba su conexión directa con Dios. Pero a pesar de esta bendición, la vida de Sansón estuvo marcada por decisiones impulsivas, relaciones destructivas y una falta de control que lo llevó a su caída. Dalila, una mujer filistea, fue el instrumento que los enemigos de Israel utilizaron para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. En su relación, Sansón cedió a la manipulación, revelando que su fuerza provenía de su voto nazareo, específicamente de su cabello que nunca había sido cortado. Dalila traicionó su confianza, y Sansón fue capturado por los filisteos. Le cortaron el cabello, lo cegaron y lo llevaron como prisionero,
un símbolo humillante de la derrota del hombre más fuerte de Israel. Sin embargo, incluso en este momento de derrota, la historia de Sansón no termina ahí. Mientras estaba en prisión, su cabello comenzó a crecer, y con él, su conexión con Dios fue restaurada. En un último acto de fe, pidió a Dios que le devolviera la fuerza para derribar el templo filisteo donde estaba encadenado, sacrificándose a sí mismo en el proceso para derrotar a sus enemigos. La vida de Sansón es un poderoso recordatorio de cómo nuestras elecciones personales pueden tener consecuencias devastadoras no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Su historia refleja el estado espiritual de Israel en esa época, una nación que, como Sansón, era bendecida por Dios pero constantemente elegía alejarse de sus caminos. El ciclo de los jueces también nos muestra la infinita misericordia de Dios, quien una y otra vez respondía al clamor de su pueblo, incluso cuando éste repetía los mismos errores. Nos recuerda que, aunque nuestras decisiones pueden alejarnos de Dios, siempre hay una oportunidad para volver a Él. Pero también enfatiza la importancia de la fidelidad continua. Confiar en Dios no es algo que se haga solo en los momentos de crisis, sino un compromiso constante que nos da fuerza, propósito y dirección en nuestras vidas. El período de la conquista de la tierra prometida es una etapa crucial en la historia de Israel, llena de contrastes entre la obediencia y la desobediencia, la fe y la duda. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel cruzó el Jordán con una misión clara: ocupar la tierra que Dios les había prometido. Pero esta misión no solo requería fuerza militar, sino una confianza total en las instrucciones divinas. Uno de los momentos más icónicos de esta conquista es la caída de Jericó. Dios dio instrucciones muy específicas: el pueblo debía marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, y en el 7º día, dar 7 vueltas mientras los sacerdotes tocaban trompetas. Fue un plan extraño, sin ninguna lógica militar, pero los israelitas obedecieron. Al final del 7º día, las murallas de Jericó cayeron milagrosamente, demostrando que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino de la fe y la obediencia a Dios. Sin embargo, esta obediencia no siempre fue constante. Poco después de la gran victoria en Jericó, los israelitas enfrentaron una humillante derrota en la ciudad de Ai. ¿Qué ocurrió? Un hombre llamado Acán desobedeció las órdenes de Dios de no tomar ningún botín de Jericó. Escondió plata, oro y un manto en su tienda, pensando que nadie lo descubriría. Pero este pecado individual tuvo consecuencias para toda la comunidad. Cuando Israel fue a luchar contra Ai, fueron derrotados porque Dios ya no estaba con ellos debido al pecado oculto en su campamento. Cuando este pecado salió a la luz, Josué confrontó a Acán, quien finalmente confesó. Como resultado, Acán y todo lo relacionado con él fueron destruidos, y solo entonces Dios volvió a estar con Israel. Con esta restauración, los israelitas lograron vencer a Ai y continuar su conquista. La historia de Jericó y Ai nos deja una lección poderosa: la obediencia a Dios no es opcional, y el pecado individual puede tener un impacto colectivo. La desobediencia de Acán no solo afectó su vida, sino que puso en peligro a toda la nación. Esto nos recuerda que nuestras decisiones personales tienen un alcance mucho mayor de lo que a veces pensamos. También hay otro episodio notable durante esta etapa: el engaño de los gabaonitas. Temiendo por su supervivencia, los gabaonitas se disfrazaron de embajadores de una tierra lejana y lograron que Josué y los ancianos de Israel hicieran un tratado de paz con ellos. El problema fue que los israelitas no buscaron la orientación de Dios antes de tomar esta decisión. Cuando descubrieron el engaño, ya era demasiado tarde. El tratado estaba hecho, y tuvieron que honrarlo. Este incidente subraya la importancia de depender de Dios en cada decisión, grande o pequeña. Incluso cuando algo parece obvio o lógico, nuestras perspectivas humanas son limitadas, y solo Dios tiene la visión completa. El período de los reyes es una de las etapas más significativas y complejas de la historia de Israel, marcada por grandes triunfos y profundas caídas. Este tiempo comenzó con un pueblo que clamaba por un rey para ser como las otras naciones, a pesar de las advertencias de Dios a través del profeta Samuel. A lo largo de esta época, vemos cómo la relación entre los reyes y Dios determina el destino espiritual y político de la nación. Uno de los momentos más destacados es la vida del rey David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. David tuvo grandes victorias, tanto en el campo de batalla como en su liderazgo espiritual.
pero su reinado no estuvo exento de errores. El episodio de David y Betsabé es uno de los más notables. Al ver a Betsabé bañándose, David se dejó llevar por la tentación, cometiendo adulterio con ella y, posteriormente, orquestando la muerte de su esposo, Urías, para encubrir su pecado. Este acto tuvo graves consecuencias no solo para David, sino para su familia y el reino. El profeta Natán confrontó a David con una parábola que reveló la gravedad de su pecado. En lugar de justificarse o defenderse, David mostró un corazón genuinamente arrepentido. Escribió el Salmo 51, un poderoso clamor de perdón y restauración que sigue siendo una guía espiritual para muchos. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado se manifestaron: la muerte de su hijo, conflictos internos en su familia, y la profecía de que la espada nunca se apartaría de su casa. El reinado de David, aunque glorioso, nos enseña que incluso los líderes más cercanos a Dios no están exentos de caer en la tentación. Pero también nos recuerda que el arrepentimiento genuino abre la puerta a la restauración. Luego vino Salomón, el hijo de David, quien comenzó su reinado con gran sabiduría y devoción. Salomón construyó el templo, una obra monumental que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. En su oración de dedicación, reconoció la soberanía de Dios y la necesidad de depender de Él. Pero, a pesar de su sabiduría, Salomón también cayó en el error. Con el tiempo, permitió que sus muchas esposas extranjeras lo llevaran a adorar a dioses ajenos, desviándose del pacto con Dios. Esta infidelidad espiritual tuvo consecuencias catastróficas. Dios, a través del profeta Elías, anunció que el reino sería dividido después de su muerte. Así ocurrió, el reino de Israel se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur, marcando el comienzo de un periodo de declive político y espiritual. El periodo de los reyes continuó con una mezcla de fidelidad e infidelidad. Algunos reyes, como Josías, intentaron restaurar la relación del pueblo con Dios, mientras que otros, como Acab y su esposa Jezabel, promovieron la idolatría y la injusticia. La historia de Acab y Elías es particularmente significativa. Acab, bajo la influencia de Jezabel, estableció la adoración a Baal y persiguió a los profetas de Dios. Pero el profeta Elías, con valentía, confrontó a Acab y a los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde Dios mostró su poder enviando fuego desde el cielo. La era de los profetas es un periodo crucial en la historia de Israel, marcado por advertencias constantes y llamados al arrepentimiento. A medida que los reyes y el pueblo se alejaban de Dios, los profetas surgieron como la voz de la conciencia espiritual de la nación. Jeremías, Isaías, Ezequiel y muchos otros fueron enviados por Dios para advertir al pueblo sobre las consecuencias de su idolatría, injusticia social y rechazo de la alianza divina. Jeremías, conocido como el profeta llorón, es un ejemplo clave. Él vivió en un tiempo de profunda corrupción espiritual y moral en Judá, justo antes de la caída de Jerusalén y el exilio babilónico. Una y otra vez, Jeremías advirtió al pueblo sobre la inminente destrucción que vendría si no se arrepentían. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. No solo fue ignorado, sino que también fue ridiculizado, encarcelado y considerado un traidor por proclamar la verdad. A pesar del rechazo, Jeremías no dejó de clamar al pueblo. En su libro, describe cómo el pueblo confiaba más en las alianzas políticas y en sus propias fuerzas que en Dios. Se han excavado cisternas rotas que no retienen agua, dice, refiriéndose a su idolatría y falta de fe. Finalmente, las consecuencias de su rebelión se hicieron evidentes cuando Babilonia conquistó Jerusalén, destruyó el templo y llevó al pueblo al exilio. El exilio babilónico fue una de las experiencias más traumáticas en la historia de Israel. Fue un tiempo de juicio, pero también de reflexión y transformación. En medio del exilio, Dios no abandonó a su pueblo. A través de profetas como Ezequiel, Él les recordó que había un futuro de restauración y esperanza. Ezequiel tuvo visiones poderosas, como la del Valle de los Huesos Secos, que simbolizaba la resurrección espiritual y la promesa de un nuevo comienzo. El profeta Isaías, aunque anterior al exilio, también habló de este tiempo y de la esperanza que seguiría. En sus escritos, vemos la promesa de un Mesías que restauraría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Isaías 53 describe al siervo sufriente, una figura que llevaría los pecados del mundo y traería redención.
Esta profecía apuntaba claramente a Jesucristo, quien cumpliría esta promesa siglos después. El retorno del exilio bajo el liderazgo de hombres como Nehemías y Esdras marcó un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Con la reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén, también vino un llamado renovado a la fidelidad. Pero incluso en este tiempo de restauración, los antiguos problemas comenzaron a resurgir. Esdras enfrentó la difícil tarea de confrontar al pueblo por su mezcla con culturas paganas y su alejamiento de las leyes de Dios. A pesar de sus esfuerzos, quedó claro que la solución definitiva al problema del pecado y la infidelidad requería algo más profundo. Tras el amargo periodo del exilio babilónico, el regreso del pueblo de Israel a su tierra marcó una etapa de restauración y renovación. Bajo el liderazgo de hombres como Nehemías y Esdras, los exiliados volvieron a Jerusalén con un propósito claro: reconstruir no solo la ciudad física, sino también su relación con Dios. Este periodo representa una segunda oportunidad otorgada por la misericordia divina, un tiempo para reflexionar sobre los errores del pasado y establecer un nuevo comienzo. Nehemías, profundamente conmovido al escuchar sobre el estado de ruina en el que se encontraba Jerusalén, asumió la tarea de liderar la reconstrucción de los muros de la ciudad. Este proyecto no solo era simbólico de la restauración física, sino también de la restauración espiritual y moral del pueblo. A pesar de enfrentar oposición y dificultades, Nehemías nunca perdió de vista su dependencia en Dios. Cada obstáculo fue enfrentado con oración y determinación, mostrando cómo la fe puede superar incluso los desafíos más grandes. Por su parte, Esdras, un escriba y sacerdote, se centró en la reconstrucción espiritual del pueblo. Enseñó la ley de Dios, promovió el arrepentimiento colectivo y enfatizó la importancia de vivir en obediencia a los mandatos divinos. En un acto radical, Esdras confrontó al pueblo por su mezcla con culturas paganas, algo que había llevado a Israel al pecado repetidamente. Su llamado a la separación y santidad fue difícil, pero necesario para mantener la identidad espiritual de Israel como el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, incluso en medio de esta restauración, los antiguos patrones de pecado comenzaron a reaparecer. A pesar de los esfuerzos de Nehemías y Esdras, quedó claro que la reconstrucción externa no era suficiente. El corazón humano seguía necesitando una transformación más profunda. Este periodo sirvió como un recordatorio de que la verdadera redención y reconciliación con Dios no podían lograrse a través de esfuerzos humanos por sí solos. Fue en este contexto de espera y anhelo que la promesa de un Mesías se volvió aún más significativa. Los profetas habían hablado de un Redentor que traería una restauración definitiva, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Jesucristo cumplió esta promesa, ofreciendo una redención que no dependía de muros o templos, sino de una relación personal con Dios a través de la fe. La redención final se encuentra en el sacrificio de Cristo, quien llevó sobre sí los pecados de todos y ofreció una segunda oportunidad, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Su muerte y resurrección son el clímax de la historia de redención que comenzó en el Génesis y encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Cristo, la restauración no es temporal ni limitada, es eterna y completa. El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más complejos y duraderos en la historia contemporánea. Sus raíces se remontan a miles de años, pero en su forma moderna, comenzó en 1948 con la Declaración de Independencia de Israel y la posterior Primera Guerra Árabe-Israelí. Este momento marcó el inicio de un enfrentamiento que ha dejado profundas cicatrices en ambas partes, tanto en términos políticos como humanitarios. Para comprender el conflicto actual, es importante reconocer que esta tierra tiene un significado profundo para tres grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada uno reclama una conexión histórica y espiritual con la región, lo que hace que las disputas territoriales sean más que simples cuestiones de propiedad. Se trata de identidad, fe y supervivencia. Sin embargo, el costo humano de este conflicto trasciende cualquier argumento teológico o político. Desde la creación del Estado de Israel, los palestinos han enfrentado desplazamientos masivos, mientras que los israelíes han vivido bajo la constante amenaza de ataques. Las guerras, los ataques terroristas y las represalias militares han creado un ciclo de violencia que parece no tener fin. Las calles de Gaza y Cisjordania, que alguna vez estuvieron llenas de vida y comercio, ahora resuenan con explosiones y sirenas.
Los niños de ambos lados crecen con miedo, marcados por el trauma de generaciones anteriores. A lo largo de los años, ha habido numerosos intentos de encontrar una solución pacífica. Los acuerdos de Oslo en la década de 1990 parecían ser un paso hacia adelante, ofreciendo la esperanza de un Estado palestino junto a Israel. Pero el proceso de paz se estancó debido a la desconfianza mutua. Los intereses políticos internos y los puntos de discordia, como el estatus de Jerusalén, los asentamientos israelíes y el derecho de retorno de los refugiados palestinos. En la actualidad, el conflicto continúa siendo un punto de tensión global. La comunidad internacional observa con frustración cómo cada intento de mediación fracasa. Los líderes mundiales han ofrecido soluciones y planes, pero la falta de voluntad política y la persistente hostilidad han impedido cualquier avance significativo. Mientras tanto, las vidas de civiles inocentes siguen siendo las más afectadas. El costo humano es incalculable. Familias destruidas, niños sin acceso a una educación adecuada, y comunidades enteras atrapadas en la pobreza son algunas de las consecuencias más visibles. Pero también hay un costo invisible, la pérdida de esperanza, el resentimiento que se arraiga y la desconfianza que se perpetúa. Sin embargo, en medio de la oscuridad, hay destellos de esperanza. Organizaciones y personas de ambos lados trabajan incansablemente por la paz, buscando formas de tender puentes en lugar de construir muros. Algunos israelíes y palestinos han encontrado en la fe y el diálogo una forma de superar las divisiones. Estas historias de reconciliación son un recordatorio de que la paz, aunque difícil, no es imposible. Este conflicto nos invita a reflexionar no solo sobre la política y la historia, sino también sobre nuestra humanidad compartida. ¿Cómo podemos, como individuos y como sociedad, contribuir a un futuro donde la justicia, la dignidad y la compasión prevalezcan? La paz no es simplemente la ausencia de guerra, es un compromiso activo con la reconciliación, el entendimiento mutuo y el respeto por las diferencias. La historia de Israel, desde sus primeros días como un pueblo escogido hasta su papel en el contexto moderno, es una narrativa rica en lecciones de fe, redención y esperanza. A lo largo de las generaciones, hemos visto cómo las transgresiones, las fallas y las luchas del pueblo de Israel no solo reflejan las debilidades humanas, sino también la infinita paciencia y misericordia de Dios. Las historias bíblicas del becerro de oro, los jueces, los reyes y los profetas nos enseñan que, aunque la humanidad tropieza una y otra vez, Dios siempre extiende una mano de reconciliación. Desde las murallas caídas de Jericó hasta los muros reconstruidos de Jerusalén bajo Nehemías, cada momento de la historia de Israel nos recuerda que la restauración es posible cuando el corazón humano se vuelve a Dios. En el Nuevo Testamento, la llegada de Jesucristo culmina esta narrativa de redención. Él no solo llevó sobre sí los pecados de Israel, sino también los de toda la humanidad. Su sacrificio en la cruz y su resurrección nos ofrecen un camino hacia la reconciliación con Dios, un regalo que trasciende cualquier falla o error del pasado. Cuando llevamos esta historia a la actualidad, el conflicto entre Israel y Palestina destaca la necesidad urgente de aplicar las mismas lecciones de reconciliación y compasión. Las divisiones políticas y territoriales son un reflejo de las luchas internas que todos enfrentamos como seres humanos, pero la esperanza no está perdida. Si Dios pudo redimir a Israel una y otra vez, también puede traer paz y sanidad a las situaciones más complejas y dolorosas. Esta conclusión nos invita a mirar más allá de los conflictos y las fallas humanas para enfocarnos en el mensaje central de la Biblia: el amor de Dios es eterno, y su misericordia está siempre disponible para quienes la buscan. Ya sea en la historia antigua o en los desafíos modernos, la invitación de Dios sigue siendo la misma: un llamado a la reconciliación, al arrepentimiento y a la fe. Así que, al cerrar este capítulo, pregúntate, ¿qué papel estás llamado a desempeñar en tu propia historia de redención? ¿Cómo puedes ser un agente de paz, justicia y amor en tu comunidad y en el mundo? La historia de Israel es también nuestra historia, porque todos somos parte de un plan divino más grande. Y si algo nos enseña esta narrativa es que, con Dios, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo.